En 2009, un grupo de 3 personas llegó a un terreno en el centro de México que cualquier agrónomo con sentido común y con años de experiencia hubiera recomendado abandonar de inmediato sin pensarlo 2 veces. 25 hectáreas de tierra arcillosa, dura como el cemento, cubierta de maleza seca y suelo completamente pelado, sin apenas una gota de materia orgánica que sostuviera ningún tipo de cultivo serio a largo plazo. Ese mismo terreno, siglos atrás, había sido parte de un bosque inmenso de encinos gigantes, hasta que la colonización y la deforestación agresiva de las décadas siguientes lo convirtieron en lo que era en ese momento: tierra muerta, del tipo que los propios vecinos de la zona ya habían aprendido a resignarse a no poder cultivar con éxito generación tras generación. 10 años después, ese mismo pedazo de tierra árida se había convertido en un oasis productivo que hoy se extiende por casi 200 hectáreas completas, y uno de los vecinos más escépticos de toda la zona terminó describiéndose a sí mismo, textualmente y con una sonrisa enorme, como feliz, como una lombriz. Hoy les voy a contar exactamente cómo pasó esto, pero antes, suscríbanse al canal antes de seguir. Los protagonistas de esta historia son Rosana Álvarez, una activista y agricultora mexicana con años de trabajo previo en temas de soberanía alimentaria, junto con Ronnie Cummins y Rose Welch, vinculados a una organización con sede en Estados Unidos llamada Organic Consumers Association, dedicada a promover la agricultura orgánica y la transparencia alimentaria a nivel internacional. En 2009, los 3 fundaron un proyecto llamado Vía Orgánica, con la meta declarada de demostrar, con hechos concretos y verificables sobre el propio terreno, y no solamente con discursos teóricos en conferencias internacionales, que la agricultura regenerativa podía revertir décadas enteras de degradación ambiental en una de las zonas más castigadas de todo el centro de México. Para entender la magnitud del desafío que tenían por delante, primero hay que entender qué le había pasado a Guanajuato como región a lo largo de las décadas anteriores. El estado es hoy uno de los territorios con mayor presión hídrica de todo México. El 85% del agua subterránea disponible se destina exclusivamente al riego de cultivos agrícolas, lo que provoca que el nivel de los acuíferos baje año tras año, temporada tras temporada, sin ninguna señal clara de recuperación natural a la vista. Casi la mitad de todo el territorio de Guanajuato, un 48% exacto, está dedicado a actividades agrícolas de distinto tipo, y los agricultores de subsistencia de la zona, muchos de ellos herederos de generaciones enteras de campesinos que trabajaron esa misma tierra desde mucho antes que ellos, venían siendo testigos, año tras año, de una caída sostenida en la producción de sus cultivos tradicionales, producto del agotamiento progresivo tanto del suelo como del agua disponible para regarlo. Frente a ese panorama tan desalentador, la respuesta convencional que cualquier técnico agrícola de la época hubiera recomendado sin ninguna duda era clara y previsible: más fertilizantes químicos para compensar artificialmente un suelo ya agotado, más pesticidas para proteger cultivos cada vez más débiles y vulnerables, y semillas genéticamente modificadas, diseñadas específicamente para resistir condiciones cada vez más adversas de sequía y degradación. Rosana Álvarez, Ronnie Cummins y Rose Welch decidieron, después de evaluar la situación con calma, que esa no era en absoluto la solución correcta, sino simplemente una forma más de profundizar exactamente el mismo problema que llevaba décadas empeorando silenciosamente la tierra de toda la región. En su lugar, apostaron por lo que hoy se conoce ampliamente como agricultura orgánica regenerativa, un conjunto de técnicas agrícolas que buscan replicar de forma deliberada el ciclo natural del carbono, usando las propias plantas para capturar dióxido de carbono directamente de la atmósfera a través de la fotosíntesis, y almacenar buena parte de ese carbono capturado directamente en el suelo, donde puede permanecer, si no se lo perturba artificialmente con químicos o con arado excesivo, durante siglos enteros sin liberarse de vuelta a la atmósfera. Y acá está el dato que a mí me pareció más contundente de toda esta historia. Según un estudio del Instituto Rodale, una de las organizaciones de referencia mundial en investigación sobre agricultura regenerativa, si estas prácticas se aplicaran a escala global en todos los terrenos agrícolas del planeta, podrían llegar a mitigar más del 100% de las emisiones actuales de dióxido de carbono. No es una exageración de marketing ambiental. Es una afirmación que viene respaldada por investigación científica seria sobre el potencial de captura de carbono que tiene el suelo cuando se lo maneja correctamente, en lugar de simplemente extraer nutrientes de él hasta agotarlo por completo. Ahora bien, toda esta teoría hermosa sobre regeneración de suelos no significaba absolutamente nada en la práctica, si no lograban convencer a la propia comunidad local de agricultores de que valía la pena intentarlo con sus propios terrenos, arriesgando su sustento en el proceso. Y ahí es donde aparece uno de los personajes más entrañables de toda esta historia: Don Manuel García Pacheco, un campesino que conocía ese mismo terreno desde su nacimiento, más de 60 años atrás, en una época en la que la tierra todavía se araba con bueyes y no con maquinaria pesada.
Cuando Rosana Álvarez, a quien en la zona ya empezaban a llamar cariñosamente Doña Rosana, se acercó por primera vez a advertirle que estaba envenenando la tierra, el aire, el agua e incluso sus propios cultivos con químicos tóxicos que usaba de forma rutinaria, don Manuel no estaba nada convencido al principio, y honestamente es comprensible que no lo estuviera. Esos mismos químicos eran, para él, simplemente la forma normal y aceptada de cultivar que había conocido toda su vida. Como millones de campesinos mexicanos de su misma generación, don Manuel había tenido que emigrar en algún momento de su vida a Estados Unidos, exactamente porque los suelos degradados y el clima árido de la región ya no le permitían ganarse la vida dignamente cultivando la misma tierra que había trabajado su propia familia durante generaciones. Pero algo empezó a cambiar con el paso del tiempo, a medida que don Manuel fue viendo con sus propios ojos, y en el terreno vecino al suyo, los resultados concretos y visibles que estaba dando el enfoque regenerativo de Vía Orgánica, temporada tras temporada. Terminó sumándose activamente al proyecto por decisión propia, sin que nadie lo obligara ni lo presionara, y en marzo de 2019, cuando Vía Orgánica lanzó el primero de una serie de campamentos internacionales de regeneración de ecosistemas, en colaboración directa con el reconocido científico de suelos John D. Liu, 30 personas llegadas desde 7 países distintos del mundo se instalaron directamente en el campo de maíz de don Manuel para aprender de primera mano estas técnicas sobre el terreno mismo donde habían sido probadas. Ahí fue, precisamente, donde don Manuel, parado junto a la misma tierra que conocía desde niño, resumió todo lo que había cambiado en su vida con una frase corta que se volvió memorable dentro del propio proyecto y que hasta el día de hoy se sigue citando. Se declaró, con una sonrisa enorme dibujada en la cara, feliz como una lombriz. John D. Liu, el científico de suelos que participó de ese primer campamento internacional, describió lo que estaba viendo en Guanajuato con una frase que conecta esta historia puntual con un fenómeno mucho más grande que está ocurriendo, de forma simultánea, en distintos rincones del planeta. Según sus propias palabras, centros de agricultura regenerativa como Vía Orgánica están restaurando tierras degradadas y creando modelos replicables para reparar ecosistemas completos, literalmente desde cero, sin depender de ningún milagro tecnológico costoso. Y esos mismos métodos, agregó Liu, se están propagando, en sus propias palabras, como semillas que germinan silenciosamente en otras regiones del mundo, sin que la mayoría de la gente se entere de que ese proceso está ocurriendo hasta que ya lleva años en marcha. Y los números concretos de esta transformación, 10 años después de aquel comienzo tan poco prometedor sobre 25 hectáreas de tierra muerta, hablan bastante claro por sí solos, sin necesidad de demasiada retórica adicional. Lo que arrancó como un experimento acotado y arriesgado sobre un puñado de hectáreas prácticamente irrecuperables, hoy se expandió hasta sumar 170 hectáreas adicionales de terreno recuperado, con cada vez más agricultores locales, como el propio don Manuel, sumándose voluntariamente al modelo regenerativo después de comprobar sus resultados con sus propios ojos, en su propia tierra, sin que nadie tuviera que convencerlos con folletos institucionales ni con charlas teóricas sobre sostenibilidad. El rancho ecológico de Vía Orgánica se convirtió, además de en un proyecto productivo funcionando de forma sostenida, en un centro educativo formal reconocido, con recorridos organizados para escuelas, familias y grupos de todo tipo, talleres regulares sobre agricultura orgánica, construcciones ecológicas hechas con materiales locales y un programa específico dedicado a la conservación del maíz criollo, esa variedad tradicional de maíz mexicano que hoy está amenazada por el avance constante de semillas industriales y transgénicas, y que Vía Orgánica considera parte fundamental del patrimonio alimentario que están intentando preservar junto con el propio suelo que lo sostiene. Como resume la propia investigadora en restauración ecológica Eliane Secon, en su trabajo sobre proyectos como este, repartidos por toda América Latina y el Caribe, la restauración ecológica no se justifica ni tiene sentido práctico a menos que fortalezca, al mismo tiempo y con la misma intensidad, tanto la sostenibilidad social como la ambiental de una comunidad. En sus propias palabras, no se le puede simplemente decir a un agricultor tan pobre como existe en la mayoría de Latinoamérica que tiene que restaurar un ecosistema sin más consideraciones, porque muchos de ellos viven con problemas reales y urgentes de inseguridad alimentaria en el día a día. Así que lo primero en lo que hay que trabajar, antes que cualquier otra cosa, es en garantizar esa seguridad alimentaria básica para esa familia. Y eso es exactamente lo que distingue al modelo de Vía Orgánica, de un simple proyecto de conservación ambiental aislado y desconectado de la realidad económica de la zona. No le pidieron a don Manuel y a sus vecinos que sacrificaran su sustento diario en nombre de una causa ambiental abstracta y lejana, sino que les demostraron, hectárea recuperada tras hectárea recuperada, temporada tras temporada, que la regeneración del suelo y la productividad agrícola podían ser,
en los hechos concretos y verificables, exactamente la misma cosa. Hoy, Vía Orgánica sigue expandiendo activamente su modelo educativo hacia poblaciones locales cada vez más amplias dentro y fuera de Guanajuato. Forma parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y de distintas redes de defensa de la soberanía alimentaria mexicana, y continúa recibiendo visitantes de todo el mundo interesados en replicar, en sus propios países y con sus propios terrenos degradados, el mismo modelo que empezó, apenas 10 años atrás, con 25 hectáreas de tierra que cualquier otro proyecto convencional hubiera dado por perdidas, sin pensarlo dos veces. Y esta historia, para mí, deja una lección que conecta directamente con la de Costa Rica que les conté en el video anterior, aunque las estrategias técnicas específicas hayan sido completamente distintas entre un caso y otro. En ambos casos, un pequeño grupo de personas decidió que la respuesta convencional y aparentemente más rápida no era necesariamente la correcta a largo plazo, y apostó en cambio por trabajar en conjunto con los procesos naturales del suelo y del ecosistema circundante, en lugar de forzarlos artificialmente con químicos o de abandonarlos por completo ante la primera señal de dificultad. La diferencia central es que en Guanajuato, la prueba final e irrefutable de que la apuesta había funcionado no vino de un estudio científico publicado en alguna revista especializada de circulación limitada, sino de un campesino de más de 60 años parado en su propio campo de maíz, sonriendo de oreja a oreja, mientras 30 personas llegadas desde 7 países distintos del mundo viajaban hasta ese mismo lugar específicamente para aprender de él y de la tierra que él mismo había ayudado a revivir con sus propias manos. Si esta historia les gustó, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video.